¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas, www.libertas.uy, una puesta al aire de CX30, Radio Nacional, periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Muyano. Estamos en la República Oriental del Uruguay, eso parece. Estamos en Montevideo, la capital, la ciudad capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos en CX30, Radio Nacional. Estamos en Facebook, en donde estamos. Estamos en Twitter, @ en donde estamos. Estamos en Instagram, en donde estamos Uru. Y estamos en YouTube. Mirá en dónde estamos. Ahí tenés todo el material editado, columna por separado, con total independencia como corresponde, respecto a los temas, a los contenidos que tienen que ver con las distintas columnas y los distintos columnistas que participan en nuestro programa y que evidentemente lo nutren de calidad informativa, de calidad de análisis, enaltecen evidentemente la actividad periodística que estamos desarrollando desde Libertas con este programa que se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Ya está con nosotros el doctor Álvaro Díez de Medina. Cuando yo te digo doctor, te estoy diciendo que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, que es analista político, que es periodista, que participa en varios programas y que ha hecho sendos análisis, también publicaciones, papers, y también participó de aquel libro junto a personalidades como la escritora Mercedes Vigil, Álvaro Alfonso y tantos otros más. El coronel Roque, no recuerdo su apellido, como diría García, Borges, García. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿qué Gracias tal? por Buenos estar. días. ¿Todo Buen bien? día. Bien, ¿y tú? Muy Bien, bien. bien, por suerte. Muchas gracias. Con frío, pero bien abrigado y Correcto. bien acompañado por los compañeros de la radio. En este caso, Maxi Pérez, que es un centrocampista espectacular en controles. Ahora, hablando de compañía, hablando de unión, unidad, está la Unión Europea, que me interesaría hablar contigo, la Unión Europea, que es algo así prácticamente ya como una confederación, ¿no? Porque tienen legislación supranacional, tienen una especie de parlamento, el Congreso de la Unión Europea, tienen unidad monetaria, actúan como una unidad, incluso como un bloque, y dicen que tienen una buena relación o fuerte relación con la CELAC. Estaba mirando acá la CELAC. ¿Qué vendría a ser la CELAC, ¿no? Porque en los organismos internacionales hay como dos grandes características, dos categorías, ¿no? Están los organismos de cooperación y están los de integración. Ahora, la CELAC, ¿qué vendría a ser, no? Fue fundada en Caracas, fue fundada la Comunidad de Estados Latinoamericanos, así se llama, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, fue creada en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la cumbre número 3 de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, y de la 22ª cumbre del Grupo de Río, reunidas los días 2 y 3 de diciembre de 2011. Y quiero leer esto rápidamente. Dice, con la presencia de del expresidente de Bolivia, Evo Morales, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y de representantes de diversas organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos, de género y pueblos originarios de todo el continente, se lanzó este lunes por la mañana en Buenos Aires la CELAC Social. Le faltó de pronto poner árboles de buena madera y perros que hablan, no estaría mal. Bueno, ¿qué sería esto, Álvaro? ¿Qué unión puede haber? ¿Qué unidad se puede dar entre la CELAC y la Unión Europea? Una Unión Europea complicada, además ahora, ¿no? Con toda esta situación de guerra, este marco conflictivo en Europa. Bueno, la Unión Europea es obviamente un modelo de esquema integracionista que es el que ha inspirado a lo largo de los años diferentes modelos en distintas partes del mundo Ajá. y consiste básicamente en una unión aduanera, en una integración horizontal, digamos, del área social, del área económica, del área política, que hoy está puesta en cuestionamiento, es decir, es un modelo de integración que no necesariamente parece el adaptado al siglo XXI. De Ajá. ahí que hayan surgido modelos alternativos como el de los acuerdos transpacíficos, en algún momento la procuración de un modelo transatlántico también, como idea de tratar de superar algunos de los errores de estos modelos integradores que buscan, como tú bien señalaste, eh, morder más de lo que pueden masticar.
Ese es el caso de la Unión Europea. Un modelo que está, como tú señalás bien, en crisis, eh, porque se basa en un defecto esencial, que es el defecto democrático. Es decir, tú señalas la existencia, por ejemplo, de un Parlamento Europeo, pero es un Parlamento que, a diferencia de los parlamentos que nosotros conocemos de nivel nacional, no tienen incidencia alguna en la legislación que regula la vida de cientos de millones de personas en Europa. Es apenas un sello de goma que está controlado por una comisión europea, comisión que integran representantes de los gobiernos, así como burócratas designados por los distintos gobiernos que integran los 27 países de la Unión Europea. Y estos burócratas, a su vez, no tienen ningún mandato democrático, es decir, que básicamente es un déficit que hace Ah, que países como, por ejemplo, los del este de Europa, como Polonia y Hungría, o países como, o sectores políticos importantes en los países de la Europa occidental, cada tanto demuestran su insatisfacción con un modelo integrador que básicamente destruye todo el patrimonio histórico europeo en materia de democracia y control parlamentario. El caso más notorio fue el del Brexit en te, 2016. te iba a decir eso, claro. El Y Brexit sí, es un bueno, antecedente claro, ¿no? es un antecedente obvio porque se trata precisamente del país que dio lugar a la madre de todos los parlamentos. Claro. Entonces, un país en donde hasta por lo menos mediados del siglo XX, la soberanía en el Reino Unido residía en el rey en el parlamento. Así es como se dice, en ese momento se decía the Queen in Parliament, es decir, Claro. la soberanía reside en el jefe de Estado en parlamento, es decir, es el parlamento, aquel viejo parlamento británico que se decía que podía hacer cualquier cosa menos cambiar a convertir a un hombre en una mujer, cosa que hoy Ahora se puede puede, hacer parece. cualquier parlamento, exacto. Entonces, ese modelo parlamentario tan fuerte es el que llevó precisamente a una dicotomía en el Reino Unido que es bien clara, si queremos ser o no independientes de una institución que no nos representa porque no la hemos elegido. Claro. Ese es un poco el, Claro. el, el Ese fue sentido el del... espíritu del Brexit, ¿no? Ese fue el espíritu Y fundamentalmente. la verdad sea dicha que si tú mirás la carrera de la Unión Europea, Ujú. vas a ver que está plagada de este tipo de inconsistencias y de tonterías Claro. que hacen que pierdan legitimidad frente a la opinión pública. En las últimas semanas, por ejemplo, hubo un escandalete en la Unión Europea porque la economista jefe del Departamento de Competencia de la Unión Europea, que era la funcionaria asesora jefe precisamente del comisario de la competencia, un cargo importante, porque se Comisario de la supone que competencia. Me suena a sí, Unión Soviética esto. Los comisarios no, del pueblo, no, los es que fiscales aquellos, no. Oh, los ministros del Consejo Europeo se llaman comisarios, ahí comisarios está. de derechos humanos, comisarios de relaciones exteriores, como es el de Claro. Josep Borrell, etc. El comisario de la competencia, es decir, aquel que tiene que estar supervisando precisamente el libre juego, la libre competencia y hasta qué punto, por ejemplo, las empresas digitales son o no un oligopolio, qué control tienen sobre la información de la vida de las personas. Es decir, es un área relevante. La economista jefe de esa área era la economista Scott Morton, una norteamericana con muy buenas credenciales en esta materia y era apenas la economista jefe asesora del comisario. Bueno, pues ahí hace semanas lo habrán leído muchos de ustedes en los diarios porque fue motivo de comentario en toda la prensa internacional. Esa señora fue destituida de su cargo porque era estadounidense. Es decir, Francia y todos los sectores europeístas de derecha y de izquierda que integran la Unión Europea hicieron un lobby muy fuerte porque entendían que era inadmisible que precisamente un cargo de tal importancia en cuanto a asesoramiento en materia de políticas de competencia
estuvieran en manos de un estadounidense y no de un europeo. Y por supuesto, en el caso del presidente Macron en Francia, insistía con la necesidad de designar a un francés. Entonces, esto es lo que te indica hasta qué punto la mentalidad europea que está detrás de la Unión Europea, lejos de promover la libertad, la apertura, la competencia, precisamente promueve estos valores de exclusión, estos valores de encierro mental que los lleva a pensar que un cargo técnico de la importancia del economista jefe del Departamento de Competencia tenga que ser designado por el pasaporte y no por su competencia Por la profesional. idoneidad y la competencia técnica. Te agrego un dato más. En un continente, además, en donde, si miramos al siglo XIX, Sí, grandes cargos políticos, importantísimos cargos políticos, fueron ocupados en distintas cortes europeas por ciudadanos de otros países. claro, claro. Basta pensar en el canciller de Nicolás I, Nesselrode, que era un alemán, o Claro. basta pensar en Estados Unidos con Henry Kissinger, que también es alemán, o basta pensar con la directora la encargada del área de competencia de los Estados Unidos, que es una británica. Entonces, El jefe, el director de la NASA de lanzamientos misilísticos, que era alemán, un ex nazi, pero por por ejemplo. supuesto, y Ahora, tantos. y tantos, ¿no? Tantos ejemplos. Bueno, si vamos al siglo XVI tenemos un Pero montón. Por entonces lo que ejemplo, nos, Álvaro, el quiero modelo agregarte algo mental de acá. la Unión Europea es un modelo No, mental superado, sí, superado, sí, superado. anacrónico. El Entonces yo europeísmo. te pregunto a ti, y ahora vamos a revertir los roles, y yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de acuerdo podría celebrar esta Unión Europea con el Mercosur para poder facilitar el comercio internacional entre nuestros países y ese mercado tan importante? Ninguno. Por eso llevamos 20 años hablando de la nada y Claro, vamos a claro. seguir 20 años más. Te quiero invitar a escuchar un audio de un video de lo que está pasando en Ecuador hoy, a ver si se puede, bueno, ya lo dijiste, no se puede hacer nada por la situación de los países latinoamericanos, Mercosur que no funciona, la unidad aduanera acá no se dio, sí tenemos un Parlasur que no sé, se ve que van a comer salmón y gastan un montón de guita, pero bueno, no, te quería decir también, afirmando eso que decís, de la línea económica y destituyendo a esta economista de fuste, que Macron plantea que para abatir la pobreza en el mundo, medida económica que tiene que tomar la Unión Europea, es poner más impuestos. Con impuestos se va a solventar. ¿Y qué dice China al respecto? China dice que no, que al contrario, hay que liberar los mercados. Los mercados tienen que estar libres, o sea, el libre mercado, el capitalismo en el más puro, en la más pura de las expresiones, ¿no? Yo digo, estamos en el mundo del revés, parecería. Ahora China defiende a ultranza el libre mercado y los europeos parecen más bien prosoviéticos, ¿no? Con ese anacrónico sentimiento de el Estado en todo y el Estado que ponga impuestos para arreglar las cosas. Bueno, Es imp- el presidente Macron preside el país que en Europa tiene el mayor déficit público, el mayor endeudamiento per cápita de la Unión Europea sí. y el mayor nivel de gasto público en relación al Producto Bruto Interno. Entonces, me parece que Nunca lo arregló Francia, eso. Basta no, leer no, no Bastiat y las solamente no lo calenturas de arregló, Bastiat. sino que lo ha empeorado. Claro, es un Estado intervencionista Francia, ¿no? Muy Entonces, intervencionista. ahora sí, ahora con este marco, vayamos al tema que Vamos nos al, propusimos, que era el vamos al acuerdo audio. en la Ah, bien, reunión del 17-18 de julio bien, entre eso que tú señalabas, la CELAC sí. y la Unión Europea. Vamos a escuchar Eh, el audio primero para bueno, dejarlo como un contexto de la época bien actual. ok. He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes el estado de excepción y toque de queda en las provincias de Manabí, Los Ríos y el municipio de Durán, un día después de que el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fuese asesinado en un atentado. El asesinato de Intriago, uno de los alcaldes más populares de Ecuador, ha enlutado la campaña de las elecciones presidenciales. Varios candidatos han suspendido sus actividades en señal de duelo. El caso de Intriago se suma al atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, y al asesinato del candidato legislador Rider Sánchez. Ecuador cerró el 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia. La criminalidad está ligada en gran parte al narcotráfico, que ha convertido a los puertos ecuatorianos en trampolines para enviar cocaína a Europa y Norteamérica. Perfecto. Acá hay un hilo conductor, por eso quería escuchar este audio.
la inestabilidad pública, la inestabilidad social, el estado de sitio que dispone en esas provincias el presidente de Ecuador, narcotráfico, crimen organizado, esto está en todo el continente, toda Latinoamérica. Uruguay también está hablando siempre de si bajó el delito, si no bajó, todo vinculado al narcotráfico. Agrego esto, más de 200 colombianos salieron de El Salvador tras el ultimátum de Nayib Bukele. El reloj corre, aprovechen. Bueno, también está estableciendo medidas de estado de sitio, tiene más de 66.000 presos que son todos, bueno, los bandos armados, los comandos de las maras. ¿Qué se puede hacer con este continente? ¿Qué tipo de negocio pueden hacer? A eso quería ir con este contexto, ¿no? Bueno, pero todo esto que es un problema, yo diría, ese problema social Estructural. más importante en estos momentos del continente, esto estuvo ausente de la tercera cumbre de la Unión Europea y Claro, la CELAC. claro. Es decir, si tú mirás bien la forma en que esto se tramitó, en el mes de junio arrancó con una visita que hizo Ursula von der Leyen, que es la presidenta del Consejo Europeo, presidenta no popularmente designada, ¿no? Ese es un Vamos a detalle hablar. clave, eso es No fundamental. tiene ningún mandato democrático, ¿no? Pero es la presidenta de Europa, según Claro. los medios de comunicación. Mm. Este viaje que hizo en América Latina, preparando precisamente la tercera cumbre de la CELAC, un viaje que básicamente lo que consistía en una promesa bastante genérica de más de 400 millones de euros en posibles inversiones dentro de lo que ellos llaman esta puerta de ingreso a la inversión. La multilateralidad, la inversión, Ah, es las decir, políticas ambientales. una zanahoria muy importante de eh, eh, multimillonarias inversiones que fueron las que prepararon este encuentro del 17-18 de julio, que en realidad estaba siendo era una obra, digamos, del comisario de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, por Ajá, España. sí. Y tenía que transcurrir además dentro de la presidencia española, que precisamente estaba ocurriendo en el momento en que Pedro Sánchez se jugaba su permanencia en la Moncloa. En el poder español, en carrera electoral. Exacto. Entonces, este es el contexto en el que ocurre esta tercera cumbre. La tercera cumbre ocurre con la CELAC. Tú le hiciste ya la fotografía a la CELAC. La CELAC es uno de por lo menos una decena de organismos que se han planteado estos pomposos objetivos de la integración latinoamericana, que no sabemos, por momentos es una integración política. La CELAC notoriamente arrancó como una integración política porque es la heredera del llamado Grupo de Río, que Exacto. pretendía ya desde ese momento establecer una alternativa a la Organización de Estados Americanos sin los Estados Unidos y sin Canadá. Exacto. Esa era un poco la fantasía que había detrás de lo que terminó siendo en el año 2011 la CELAC. Y por supuesto, como es incontenible el descontrol mental de los dirigentes políticos latinoamericanos, eso que podía ser un objetivo puntual, una integración política, empieza a llenarse de chirimbolos y hoy es una integración política, social, económica. Cada una de sus reuniones, por supuesto, estaba muerta porque en el caso de Brasil, bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, se había suspendido la participación de Brasil en la CELAC, ahora resucitó con el reingreso de Lula da Silva a la vida política en Brasil. Entonces, con cada uno de estos eventos se organiza un festival de foros y de foros de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones, de individuos, de espectáculos, y la agenda va creciendo en forma exponencial. Entonces Claro, hablamos de los derechos de los aborígenes, de la mujer, de los niños, de la violencia doméstica, exacto. de De los la derechos de integración género, del de ambientalismo. los Sí, derechos laborales, sí, y cada uno le agrega a esa carta a los Reyes Magos su lista de deseos, entonces se convierte en algo absolutamente descontrolado, que como decía Talleyrand, todo lo excesivo tiende a ser intrascendente. Y ese es el caso dramático de la integración Eso latinoamericana. decía Talleyrand de Chardin, decía eso. Todo lo excesivo tiende a ser intrascendente. Eso es verdad.
Tienes razón, Talera. Y en el caso, y en el Esto caso de las... no es como una ambición de las izquierdas de Latinoamérica de querer abarcar un montón de proyectos y propuestas, porque tiene un nacimiento claramente de izquierda, ¿no? Nace Bueno, en este en caso sí, Caracas, en la pero cumbre todo el venezolana. proceso de integración, todo, en todas sus Además, como tú decís, variantes, le compite la OEA, ¿no? Es decir, y luego aparece, y todos, y todo, que cada uno de ellos, cuando lanza, las proclamas, ¿no? En relanza, porque cada tanto laboratorio. se relanzan y se vuelven Hubo a, a- una, ¿te acordás que estuvo el presidente nuestro? ¿Hubo el año pasado, fue? ¿O el otro año? Ah, y además está el pretendido o el pretenso relanzamiento con la UNASUR, que yo le llamé la Lula Sur, ¿no? ¿Te bueno, acordás? ese por ahora está descansando, ya Bueno, lo ya van lo a van a. volver lo van a traer otra vez, y cuanto más traigan, más lejos vamos a estar de los pretendidos objetivos. Y en el contexto de todo esto, lo más interesante es que la CELAC, como tú muy bien señalaste, fue creado en un momento político y en un contexto político Claro. en el que Venezuela era quien tenía, digamos, el poder de promotor del proceso de integración latinoamericano. Fue Venezuela la que lanzó la alianza, la famosa ALBA, que Sí, iba a sustituir a la integración de los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, la CELAC obviamente es una plataforma de lanzamiento de las iniciativas venezolanas por aquel entonces apuntaladas por un kirchnerismo en ascendencia, por Lula da Silva y por una serie de gobiernos de signo de izquierda como los que había y Evo hay Morales, en estaba Nicaragua, pero los que Humberto había en Correa. Ecuador, Bolivia, no, en Chile en ese momento no, pero a pesar de eso Piñera se sumó a ese emprendimiento y así fue como nació la CELAC a Sí. la vida. Con Con la ese bandera signo, inspiradora de Venezuela, ¿no? La Revolución con ese Bolivariana. signo. Y es ese organismo el que ahora la Unión Europea llama para sentarse a negociar la integración Claro. con América Latina. Es rarísimo. Un organismo, es decir, a la canciller venezolana que debía concurrir en representación de Maduro, porque Maduro tiene miedo de salir de Venezuela y que Claro, lo claro. arresten, a esa canciller hubo que darle una dispensa específica para poder pisar territorio europeo porque está excluida del ingreso a Europa por las violaciones a los derechos humanos de Claro, Venezuela. claro. Esos son los interlocutores que promueve el señor Borrell Ujú. en representación del gobierno de España Claro. y por extensión la señora von der Leyen, Von der que Leyen, hace claro. gárgaras con Eh, el modelo democrático de la Unión Europea, el modelo liberal de la Unión Europea, y es tan la- liberal y tan claro. democrático que ahí lo único que hicimos fue, por lo pronto, santificar a estos regímenes que son de por sí, Totalitarios, totalmente. ¿no? Sí, 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 sí. Obviamente. Entonces, el Von der Leyen, que es resultado, la líder, la madrina del movimiento verde, que le indica a Irlanda que mate 200.000 cabezas de ganado, que le van a dar plata. Es una cosa, un disparate. Un y, disparate. estas, y eso entonces empieza la cadena. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, pero Claro, entonces uno empieza a darse cuenta de que en realidad estas fiestas, estas, estos festivales de mentiras, que son las cumbres, son en sí mismos objetivos de corto e inmediato plazo de los distintos regímenes políticos, de las distintas burocracias que controlan esos organismos y los gobiernos que los sustentan, como forma de generar a nivel de doméstico eh, cumplir con las diferentes agendas de esos burócratas y políticos a nivel claro, doméstico. claro. Porque toda política, como decía Lyndon Johnson, es local, es Exacto, local. Te exacto. hablan de la edad de cadena, de valor, en la logística internacional, y en realidad lo que quieren es el voto del campesino que los puso Claro, en el cargo en el primer día. claro, claro. Entonces, lo que acá ocurrió es bien claro. La Unión Europea estaba necesitada, obviamente, de acallar las presiones internas
que políticas como esta están teniendo y están haciendo crujir esa integración. Claro, claro, Los problemas energéticos que tienen seguro. por la falta de previsión y por el mal manejo de la política exterior que llevó, en definitiva, a una guerra en Ucrania, en los problemas energéticos que como consecuencia vivieron los ciudadanos europeos de la mano de un alza inflacionaria casi descontrolada, Exacto. los problemas de mayor endeudamiento que le siguieron, los problemas estructurales de desempleo que repercutieron a su vez en un cierre de las fronteras migratorias que la élite europea sabe que se necesita abrir, porque de lo contrario no tienen sustento los modelos previsionales europeos y todo el sistema de prosperidad. Claro, Los europeos claro. necesitan para sus museos gente que lave los baños y que cocine. Exacto, Y solo exacto. lo consiguen en el norte de África. Esa es la realidad. Entonces, Álvaro, y vamos cerrando, pues se nos va el programa, pero excelente el cuadro de análisis, todo el contexto que tenemos. Y te agrego el problema islámico en Europa, además, también, que sería otro tema interesante para desglosarlo, ¿no? sí, que por La suerte pésima digo que política no migracional que han entraba en tenido. la agenda de la CELAC. No cabe duda, pero o sea que en definitiva justifican actividad burocrática, ¿no? También es eso. Sí, Es- obviamente. En realidad acá quienes salieron reforzados fue Lula, que pudo sí, salir a hacer una campaña de claro. redes para vender la idea de que Brasil volvió al escenario internacional, como si Y Pedro Sánchez en España. Claro, Pedro Sánchez en España, el señor claro, Borrell en claro. España lo Y mismo, von la der señora Leyen. von der Leyen para hacer Claro, lo suyo, y claro. Díaz-Canel, Petro y Venezuela abriendo cualquier resquicio posible para poder sacarse la foto con Exacto, la presidenta de Europa, que esa es la exacto, verdad. exacto. Y generando Y así se expectativas en dan lo local, vuelta, claro. así se dan vuelta a sus pueblos, a los que no les dan integración, no les dan cadena de valor, no les dan inversiones, no les abren mercado, pero les muestran la foto con Sánchez, con Borrell, con este, con el Claro. otro, y se quedan todos muy contentos. Tendríamos que verlos, deben ser lindos los sellitos, los papeles que firman y hacen sello. Álvaro, ¿te parece continuar en una próxima oportunidad y seguimos con estos ¿Cómo temas? no? ¿Cómo no? Excelente, ¿Cómo no? excelente análisis. Que pases muy bien, Álvaro, gracias. Gracias a ti. Chao, hasta El pronto. doctor Álvaro Díaz de Medina, excelente análisis. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas, www.libertas.uy, una puesta al aire de CX30, Radio Nacional, periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Muyano.